El juez federal José Manuel Díaz Vélez dictó el procesamiento por lavado de dinero, confabulación para el narcotráfico y asociación ilícita contra 6 personas vinculadas a la denominada empresa criminal colectiva que operaba en Alberdi, encabezada por la legisladora Sandra Figueroa y el exintendente Luis Pato Campos. Entre los coimputados se encuentran Roque Chipi Jiménez, José del Carmen Roldán, José Albano Loru y Pablo Maceta Barrionuevo. Jiménez, considerado figura central, habría utilizado su constructora para blanquear fondos mediante obras públicas, y fue detenido por riesgo de fuga tras registrarse viajes a Bolivia. Roldán es secretario de Hacienda, cumplirá arresto domiciliario, acusado de facilitar pagos irregulares y operaciones de lavado. Loru es concejal y Barrionuevo es funcionario municipal, fueron procesados con prisión preventiva y embargo de 200 millones de pesos cada uno por enriquecimiento injustificado. La investigación, iniciada por un audio atribuido a Jiménez donde se adjudicaba el control político y policial de Alberdi, reveló una red que combinaba poder político, obra pública y narcotráfico en la región. La candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, Alejandra Regués, cuestionó duramente el lema oficial del gobierno provincial al afirmar que «Primero Tucumán» en realidad significa «Primero Jaldo y sus amigos empresarios». La dirigente acusó al gobernador Osvaldo Jaldo de priorizar los intereses del poder económico sobre los de los trabajadores y denunció el aumento del desempleo en la provincia. Cuando Jaldo dice Tucumán primero, nunca habla de los trabajadores ni de las mujeres. Estuve en una asamblea en Banda del Río, salí con despedidos de Pampac y obreros textiles en riesgo por el desmonte de Polambrosio. De eso no se habla, señaló. Regués también advirtió sobre un supuesto pacto político entre Jaldo y el gobierno nacional para avanzar con una reforma laboral. Los trabajadores y jóvenes no tenemos que pagar la crisis, que la paguen los grandes empresarios como Emilio Luque, uno de los mayores fugadores de dólares, sostuvo. Respecto del narcoescándalo que involucra a José Luis Expert, afirmó que se trata de un sistema de complicidades políticas y judiciales, y recordó que la ley de blanqueo fue votada por todos los bloques, menos por la izquierda. No se puede combatir el narcotráfico cuando hay lazos con los narcos. La advertencia de José María Canelada y Micaela Viña, unidos por Tucumán, cobra fuerza tras el procesamiento de la legisladora Sandra Figueroa y del exintendente Luis Campos por lavado de dinero vinculado al avance narco. El caso plantea una duda central: ¿puede el poder político enfrentar al crimen organizado cuando las sospechas rozan su propio entorno? La resolución del juez federal José Manuel Díaz Vélez y los embargos millonarios marcan un punto de inflexión. Ya no se habla solo de bandas o rutas, sino de la posible penetración del narcotráfico en las estructuras del Estado. Meses atrás, José Cano había pedido investigar los nexos entre narcos y política en el sur tucumano, advirtiendo que la ley de narcomenudeo queda a mitad de camino si no se ataca el circuito de lavado. El patrón se repite: hechos violentos, punteros, financistas y dirigentes demasiado cerca. Tucumán enfrenta un momento de definiciones. Sin controles, sanciones y transparencia real, la lucha contra el narco corre el riesgo de ser solo una puesta en escena. La legislatura aprobó que Osvaldo Jaldo tome 30 días de licencia sin goce de sueldo para encabezar la lista oficialista rumbo a las legislativas. En los hechos, el Ejecutivo queda a cargo de Miguel Acevedo, mientras el gobernador dedica el mes de lleno a la campaña. El argumento oficial es la transparencia, pero la oposición advierte que la frontera entre gestión y proselitismo se vuelve difusa cuando Jaldo, aún en licencia, sigue siendo el eje del poder y de la agenda pública. Los actos masivos marcan el pulso de una provincia en modo campaña. La candidata libertaria Soledad Molinuevo planteó el contraste: yo tengo los pies lastimados de tanto recorrer, él solo va a actos masivos. El punto sensible pasa por el dinero. En un año de ajuste, el gobierno amplió por decreto la pauta oficial en 2.700 millones de pesos hasta fin de año, lo que eleva el gasto en comunicación en plena campaña. En un contexto de demandas sociales urgentes, la pregunta es inevitable: ¿cuánto se gasta? ¿Quién se beneficia y bajo qué criterios? La licencia puede ser institucionalmente correcta, pero políticamente incómoda si la gestión se diluye entre escenarios y jingles. Este viernes se pronostica una mínima de 13 grados y una máxima que podría alcanzar los 32. El cielo estará absolutamente despejado. Buen clima y sigue el ascenso de la temperatura en la ciudad de San Miguel de Tucumán. El Polígrafo te informa lo que verdaderamente sucede en Tucumán. Noticias diferentes, periodismo de investigación. Seguinos a través de las redes sociales.